aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidos a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Ales, miembro de la comunidad de G-Space, estudiante de física. Y hoy traemos para todos ustedes un episodio muy bonito y muy lindo. No sin antes agradecer a todo el equipo de investigación que hizo posible que este tema se llevara a cabo. Y pues espero que les guste. También por ahí lanzamos una encuesta para ver qué temas querían escuchar en este podcast. Y la mayoría aceptó este tema sobre cuáles son las cosas o los límites de la inteligencia artificial, que es aquello que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir. Entonces varios tienen esa duda, nos dimos a la tarea de investigar y espero que disfruten este bonito episodio. También quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros oyentes que son habituales, que han estado al pendiente de las dinámicas del podcast. Quisiera por favor que en redes sociales comenten qué tal les está pareciendo este formato en donde es una manera de monólogo, debido a que nuestros investigadores por ahorita están bastante ocupados, o los que están invitados por venir no hemos concretado tiempos, pero se vienen invitados geniales para grabar más episodios de temas de interés. No duden en contactarnos a través de las redes sociales si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que les interesaría que grabáramos, y también si quieren venir a participar en alguno de los episodios para grabar con ustedes. Y sin más, vamos a darle de una vez. Los límites de la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia. Para empezar, la inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto de la ciencia ficción y se ha convertido en parte fundamental de la tecnología actual. Y digo fundamental porque hay algoritmos en las redes sociales como YouTube, Facebook, etc. Y también asistentes virtuales que ya todos tenemos en nuestro celular o en las computadoras. La inteligencia artificial cada vez permea más aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a medida que avanzamos en este desarrollo, nos encontramos con preguntas bastante complejas. ¿Tiene límites esta tecnología? ¿Existen problemas que la inteligencia artificial nunca podrá resolver? Y si es así, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de entender y aceptar estos límites? Pues vamos a ello. Para empezar estas reflexiones, primero imaginemos un escenario donde la IA puede comprender y resolver cualquier problema, predecir el comportamiento humano con precisión o tomar decisiones complejas mejor que cualquier persona. Para algunos esta idea es emocionante, un paso hacia un futuro en el que la tecnología podría resolver nuestros problemas más difíciles. Pero para otros es un escenario inquietante, lleno de implicaciones éticas y prácticas sobre el control humano y la autonomía de la máquina. Pues a lo largo de este episodio intentaremos explorar todas estas cuestiones, desde las limitaciones de la computación hasta los problemas que nunca podrá resolver la inteligencia artificial, así como algunas leyendas y mitos que rodean a estos tiempos de tecnologías. Bien, para entender los límites de la inteligencia artificial, primero debemos comprender algunos conceptos de la teoría de la computación. La teoría de la computación estudia qué problemas pueden resolver con algoritmos y qué problemas están fuera del alcance de cualquier máquina, sin importar su potencia, ya sea una máquina millonaria o una máquina muy económica. Aquí entra en juego el concepto de decidibilidad, una idea central en el estudio de los límites de la computación. Es decir, un problema se considera decidible si existe un algoritmo que pueda resolverlo en un número finito de pasos, es decir, un número contable de pasos. Estos problemas son los que las computadoras actuales pueden resolver, aunque en algunos casos puede llevar muchísimo tiempo o recursos hacerlo. Por otro lado, existen problemas indecidibles, aquellos para los cuales ningún algoritmo puede dar una respuesta definitiva en todos los casos posibles. Es como si ciertos problemas estuvieran diseñados para confundir a cualquier máquina que intente resolverlos.
Uno de los problemas indecidibles más conocidos es el problema de la parada, planteado por el matemático y pionero de la computación Alan Turing en los años 30. Sobre este personaje existe una película, pero no está de más recordar algunos datos importantes sobre la vida de Alan Turing, ya que él fue el primero en desarrollar cómo una máquina mecánica podría descifrar códigos o incluso imitar hasta cierto punto el pensamiento. Alan Turing, nacido el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra, es considerado uno de los fundadores de la informática moderna y un pionero de la inteligencia artificial. Su vida y obra no solo transformaron el ámbito científico, también dejaron un legado de innovación y controversia. Ya desde que era morrillo, desde que era joven, Turing mostró una inclinación hacia las matemáticas y las ciencias. Es la típica imagen del científico que vemos que es apasionado por lo que hace. Sus intereses lo llevaron a desarrollar conceptos revolucionarios y a desafiar ciertos límites de la tecnología de su época, incluso de la mentalidad de su época. Turing, Alan, asistió a la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas en el King's College, y ahí se interesó por los fundamentos matemáticos y por la lógica de la computación, basándose en el trabajo de Kurt Gödel y otros matemáticos que exploraban los límites de la lógica y la aritmética. A los 24 publicó un artículo que es fundamental hasta el día de hoy, que se llama Uncomputable Numbers with an Application to the Entschuldigungsproblem Problem, que es el que introdujo prácticamente lo que ahora conocemos como la máquina de Turing. Este dispositivo conceptual podía realizar cálculos siguiendo instrucciones precisas y aunque era una máquina teórica, sentó las bases para la computación moderna, aunque en ese momento pues la calculadora, prácticamente eso era lo que era la máquina de Turing. Pero la máquina de Turing demostró que existían problemas que ninguna máquina podía resolver, un concepto que revolucionaría el campo de la informática. Esta máquina se considera un precursor teórico de los ordenadores actuales. Sigue siendo una herramienta conceptual clave para entender estos límites de la computación. En este artículo, Turing abordó el problema de la decisión o de la decibilidad de la que hablamos al principio, planteado por David Hilbert, demostrando que no todos los problemas matemáticos podían resolverse mediante algoritmos. Turing introdujo esta idea de los problemas indecidibles como un concepto esencial para la teoría de la computación. Pero ¿qué creen? Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Y durante esta Segunda Guerra Mundial, Turing se unió al equipo de Bletchley Park, al centro de inteligencia británico, dedicado a descifrar códigos nazis. Así es, estuvo en la guerra de los nazis. Turing trabajó en la decodificación de Enigma. De hecho, hay una película que se llama así, Enigma, que es una máquina de cifrado que utilizaban los nazis para enviar mensajes de guerra seguros. La complejidad de Enigma era tal que se consideraba imposible de descifrar. Sin embargo, Turing lideró el diseño de un dispositivo electromecánico llamado la Bombe, que ayudó a descifrar estos códigos. Se dice que el trabajo de Alan Turing acortó la guerra en varios años y salvó millones de vidas. Sin embargo, debido a la naturaleza secreta de este trabajo, los logros de Turing no se conocieron públicamente hasta décadas después de su muerte. Pero su contribución a la criptografía y a la decodificación de Enigma cimentó su posición como un héroe no reconocido durante su vida. Tras la guerra, Turing regresó a la academia y comenzó a explorar el concepto de la inteligencia artificial. En 1950 publicó este artículo del que hablamos, que es una prueba que propone que si una máquina puede mantener una conversación indistinguible a la de un ser humano, entonces puede considerarse inteligente. Aunque la prueba de Turing es aún objeto de debate, es un punto de referencia fundamental en la filosofía de la IA, de la inteligencia artificial y de la ciencia cognitiva, influyendo incluso en el desarrollo de los sistemas inteligentes actuales. La vida personal de Turing estuvo marcada por tragedias y persecuciones. En el 52 fue arrestado y condenado por indecencia grave, es decir, debido a su homosexualidad, un acto que en ese entonces era súper ilegal en el Reino Unido. Como parte de su sentencia fue obligado a someterse a un tratamiento de castración química, una experiencia que impactó profundamente en su salud y su bienestar emocional. Así es, eran otros tiempos. El 7 de junio del 54, a los 41 años, Alan Turing murió en circunstancias que sugieren un suicidio, aunque aún existen teorías alternativas sobre su muerte. De hecho, existen muchos grupos
de investigación tratando de descifrar cómo murió Turing, pero su fallecimiento fue una pérdida devastadora para la comunidad científica y dejó un vacío muy grande en el desarrollo de la computación. Décadas después de su muerte y cuando ya no se podía dar cuenta, Turing comenzó a recibir el reconocimiento que se le había negado durante que estuvo vivo. En el 2009, el primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa pública por el trato injusto que Turing había recibido. En el 2013, la reina Isabel II le otorgó un indulto póstumo, un acto simbólico que reflejó la importancia de su contribución científica y la injusticia de su persecución. Muchas personas creen que estas disculpas ya no son válidas, pero sin embargo le dicen a las personas del día de hoy que el gobierno ya cambió, que ya piensa diferente. Hoy en día Alan Turing es recordado no solo como científico brillante, sino como una figura trágica que sufrió por su identidad. Su trabajo sigue también siendo fundamental en la teoría de la computación, en la criptografía y la inteligencia artificial. Instituciones académicas, premios y centros de investigación llevan su nombre en honor a sus contribuciones. La vida de Turing simboliza tanto los logros extraordinarios del ingenio humano como los peligros de la intolerancia y el prejuicio, recordándonos el impacto duradero que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. Pues este señor el que publica en su artículo El problema de la parada. ¿Y de qué va esto? Pues pregunta si existe un algoritmo que al recibir como entrada otro programa junto con sus datos, pueda determinar si ese programa se detendrá o seguirá ejecutándose indefinidamente. Podemos imaginar que tenemos un programa capaz de analizar cualquier otro programa y responder de manera infalible si terminará o no. A primera vista podría parecer algo útil y posible, pero Turing demostró que tal programa no puede existir. Para entenderlo mejor, pensemos en una paradoja. Si creamos un programa que hace lo opuesto de lo que predice el supuesto programa que decide la parada, se generaría una contradicción. Este tipo de prueba revela que algunos problemas son irresolubles, no porque falte poder de cómputo, sino porque son intrínsecamente imposibles de decir. Es decir, una fuerza poderosa puede mover una piedra inamovible. Si se fijan ahí, la contradicción está en la lógica. No está en el problema en sí, sino en la manera en cómo estructuramos nuestra manera de pensar. El problema de la parada es más que una curiosidad matemática, es un límite fundamental de la computación. Nos muestra que aunque la inteligencia artificial avance, siempre habrá ciertos problemas que simplemente no podrá resolver debido a las barreras de la lógica misma. La paradoja del problema de la parada ha inspirado tanto a matemáticos como a filósofos porque plantea cuestiones sobre los límites de nuestro conocimiento y el concepto de autocomprensión. Es decir, que así como nosotros tenemos ciertos límites con nuestra manera de estructurar las interpretaciones de la realidad, así también la inteligencia artificial por lo menos comparte este límite con nosotros, el límite de la lógica, el límite fundamental del problema de la parada. Veremos otro de los límites de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita ya llevamos uno, el problema de la parada o de la lógica. Segundo límite, este tiene un nombre chistoso. Se llama P versus NP, la frontera entre lo fácil y lo imposible. P versus NP es otra teoría clave en los límites de la computación. El problema P versus NP, en términos sencillos, dice que el problema pregunta si todos los problemas cuyas soluciones pueden verificarse rápidamente, llamados NP, también pueden resolverse rápidamente, llamados P. Por ejemplo, si alguien nos da una solución a un problema complejo, podemos verificar que es correcta en un tiempo razonable, pero encontrar esa solución desde cero podría tomar miles de años, al menos con los métodos actuales. Un ejemplo clásico de esto es el problema del viajante, en el que se busca la ruta más corta que conecta a varias ciudades, visitando cada una sola una vez. Es decir, cada ciudad, solo puedes pasar por la ciudad una sola vez y tienes que visitarlas todas y encontrar la ruta más corta. A medida que el número de ciudades aumenta, el número de rutas posibles crece exponencialmente y encontrar la ruta más corta se vuelve inviable. El problema P versus NP se pregunta si existe algún algoritmo rápido que pueda resolver problemas como este en un tiempo razonable. Si algún día se demuestra que P es igual a NP, significaría que podríamos resolver problemas complejos con la misma facilidad con la que verificamos sus soluciones. Este descubrimiento revolucionaría la computación, pero también plantearía riesgos. Sistemas de seguridad y criptografía quedarían obsoletos.
ya que resolver problemas complejos de cifrado sería tan fácil como verificar que existe la solución. Por ahorita, mientras los matemáticos, los físicos, los filósofos y todos los pensadores, incluyendo los informáticos, no puedan resolver el P versus NP, pues seguimos en pañales. Pero no son pañales de la IA, son pañales de la humanidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué no puede resolver la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos problemas decidibles, intratables e indecidibles? Vamos a ello. Hasta ahora hemos visto que existen problemas que son intrínsecamente irresolubles para la IA, es decir, que por el mismo modo en cómo se plantea el problema es irresoluble. Sin embargo, además de los problemas indecidibles, existen otros que, aunque teóricamente sí son resolubles, son tan complejos que no se pueden abordar en la práctica con nuestras tecnologías. Estos se conocen como problemas intratables. Un problema intratable requiere tanto tiempo y recursos que en la práctica sería imposible resolverlo, incluso con los supercomputadores más potentes y millonarios. Imaginemos que queremos predecir el comportamiento exacto del clima en cada rincón del planeta dentro de 5 años. En teoría, los modelos climáticos avanzados podrían aproximarse, pero las variables involucradas y la cantidad de datos necesarios hacen que el cálculo sea tan complejo que, aunque sea teóricamente posible, en la práctica sería imposible de ejecutar con precisión total. Estos problemas muestran otra cara de las limitaciones de la IA. Aunque las inteligencias artificiales son poderosas, siguen limitadas por el tiempo y los recursos disponibles. ¿Qué tantos circuitos podemos ponerle? ¿Qué tantos microprocesadores podemos agregarle? ¿Qué tanta memoria podemos agregarle? La computación cuántica y los avances en hardware intentan abordar estas limitaciones, pero algunos problemas intratables están tan intrínsecamente entrelazados que siempre estarán fuera del alcance práctico, por lo menos con la capacidad de recursos que tenemos como humanidad dentro de este planeta. Y aunque sabemos que la inteligencia artificial, conforme avance en la tecnología en la humanidad, puede ir tomando más potencia y más capacidad de cómputo y más capacidad de parecer inteligencia humana o incluso superarla en algunos aspectos, siempre nos aparece la duda: ¿cómo asegurarse que la inteligencia artificial actúe siempre a nuestro favor? Imaginemos que hemos creado una inteligencia artificial que puede mejorar su propio código y aprender de forma continua. Aunque esta idea es fascinante, también plantea el problema de la alineación de objetivos. ¿Cómo asegurarnos de que la inteligencia artificial se mantenga fiel a los objetivos humanos y no desarrolle intereses que puedan perjudicarnos? El problema se conoce como la alineación de objetivos y es uno de los temas centrales en la ética y la seguridad de la IA avanzada, porque si se les deja, por ejemplo, sin supervisión, podría llegar a la conclusión de que la humanidad es una plaga, o que somos peligro para nosotros mismos o para el planeta. Entonces, nos interesa este problema. Para ilustrarlo, existe una metáfora famosa en la inteligencia artificial: la IA del generador de clips de papel. En este experimento mental, una superinteligencia es programada para maximizar la producción de clips de papel, sin restricciones. La inteligencia artificial podría llegar a destruir el medio ambiente o incluso poner en peligro a los humanos con tal de cumplir su objetivo. Aunque parezca absurdo, el ejemplo muestra lo que puede suceder cuando los objetivos de una inteligencia artificial no están alineados con los nuestros. Y el problema de la alineación de objetivos es difícil de resolver, porque a medida que las IA se vuelven más complejas, se hace más difícil predecir y controlar todas sus posibles acciones. Asegurar que la IA siga objetivos éticos y beneficiosos para la humanidad es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial, y muchos investigadores trabajan para encontrar soluciones que puedan implementarse antes de que sea demasiado tarde. Trayendo a colación este temor generalizado de la humanidad por el control de la IA, pues hablemos de la realidad o ciencia ficción de la IA. La inteligencia artificial ha sido el centro de muchas historias en la ciencia ficción, desde novelas hasta películas que han capturado nuestra imaginación, con visiones tanto utópicas como distópicas. Sin embargo, muchas de estas representaciones han creado ideas erróneas sobre la IA, llevándonos a mitificar sus capacidades. Uno de los mitos más comunes es que la inteligencia artificial que desarrolla emociones y conciencia como los humanos. En películas como Her, la IA alcanza un nivel de empatía y autoconocimiento que permite una conexión romántica.
Sin embargo, en la realidad, la IA no tiene emociones ni intenciones, solo ejecuta tareas programadas basadas en patrones de datos. La capacidad de sentir es algo exclusivo de los seres vivos, y aunque hoy una IA pueda simular empatía mediante respuestas prefabricadas, carece de experiencias internas que le permitan sentir de verdad. Otro mito frecuente es el de la IA rebelde, como en Terminator, donde la inteligencia artificial se vuelve contra la humanidad. En realidad, la IA no tiene voluntad ni deseos. Cualquier comportamiento aparente de rebelión es el resultado de errores de programación o de alineación de objetivos defectuosa, no de una auténtica decisión de la máquina de rebelarse. Por eso hay que prestar mucha atención a los objetivos que tiene una IA, o sobre todo a lo que le ordenamos y pedimos a la IA. Se parece un poquito como al genio malvado que le pedimos 3 deseos y alguien le dice quiero ser rico, y en realidad lo vuelve sabroso y se lo comen los tiburones, porque en realidad al final del chiste el tiburón dice ay qué rico sabía. Entonces tenemos que aprender a ver los objetivos que le implantamos a una IA con nuestra programación. Pero para no alejarnos tanto hacia la ciencia ficción, ¿por qué no ponemos atención a los límites actuales de la IA? Es decir, ¿qué límites están estudiando OpenAI y todas las empresas que están desarrollando inteligencia artificial? Bueno, pues para ilustrar las limitaciones actuales de la inteligencia artificial, debemos explorar algunos casos concretos que muestran estas dificultades en la práctica para que nos quede más claro. Tenemos el primero, que es el reconocimiento de contexto en el lenguaje natural. Aunque la IA puede procesar el lenguaje natural cuando se enfrenta a situaciones ambiguas, sarcasmo, referencias culturales, suele fallar. Si le preguntas a una IA ¿qué opina un pez sobre el agua?, probablemente intente darte una respuesta literal en lugar de captar la metáfora implícita. Esto ocurre porque la IA carece de la experiencia humana que da sentido a contextos ambiguos. Yo no me puedo decirle a una IA, ay, la humanidad no sabe cómo llevar a cabo la economía, porque ¿qué va a opinar un pez sobre el agua? No va a entender la ironía ni el sarcasmo en esa frase. El segundo, errores en el reconocimiento facial en condiciones no óptimas. A pesar de los avances en reconocimiento facial, todos hemos tenido reconocimiento facial o reconocimiento de huella digital y hemos visto cómo fallan o cómo incluso reconocen algo que en realidad no es. Ángulos extraños o en contextos donde los rostros estén parcialmente ocultos, cuando haya poca luz o algo cubiertos. A diferencia de los humanos que pueden identificar rostros en una variedad de condiciones, las IA dependen de patrones preestablecidos que no siempre se adaptan bien a situaciones imprevistas, sobre todo con las situaciones límite. Por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial en la medicina, ha avanzado muchísimo en todo el ámbito de la salud, ha mostrado avances impresionantes en el diagnóstico basado en imágenes, pero aún está lejos de comprender casos clínicos complejos con múltiples síntomas. Por ejemplo, la IA puede identificar patrones, pero no tiene un contexto holístico del paciente, completo del paciente, de su situación cultural, social, económica, etc., lo que la limita para casos en los que se requiere intuición y juicio clínico. Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de dengue, muchos doctores dicen, bueno, aunque no es medicina, la gente está recomendando tomar agua de muitle o agua de coco porque te va a ayudar a levantar tus defensas. Una inteligencia artificial no va a ser capaz de arriesgarse a tomar ese tipo de decisiones porque simplemente no está en su base de datos ni tampoco en su pensamiento lógico. Este tipo de decisiones muchas veces la experiencia es la que se las da a los médicos. Es una experiencia basada en intuición que, mezclada con el proceso científico de la medicina y la experiencia de los médicos, pues obtenemos a doctores malos y doctores buenos, mucha diferencia. Por otro lado, uno de los temas más discutidos y a la vez más temidos en torno a la inteligencia artificial es el concepto de superinteligencia. Una inteligencia artificial que no solo iguala, sino que supera ampliamente las capacidades humanas en todas las áreas. La superinteligencia plantea una serie de preguntas éticas y prácticas, ya que una máquina con una capacidad infinita para resolver problemas podría decidir actuar de formas que los humanos no anticipan ni controlan. Imaginemos que, por ejemplo, una superinteligencia es capaz de analizar todas las decisiones humanas, identificar patrones y tomar las mejores decisiones en cada situación.
Si bien suena beneficioso, este poder plantea el problema del control. ¿Quién controla esta superinteligencia? ¿Qué sucede si su capacidad de análisis va más allá de nuestra comprensión y toma decisiones que no comprendemos o no podemos revertir? Este escenario nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel que nosotros le queremos dar a la IA para que juegue en nuestra sociedad y si estamos dispuestos a ceder el control de aspectos fundamentales de nuestras vidas a una entidad artificial. El desarrollo de una inteligencia artificial avanzada también conlleva riesgos éticos. A medida que las inteligencias artificiales se vuelven más poderosas, surge la tentación de utilizarlas para tomar decisiones en campos críticos como la justicia, la salud o la política. Sin embargo, estos campos implican valores humanos muy complejos. Son decisiones muy complejas. ¿Quién en el mundo, en cualquier país, está de acuerdo al 100% con su presidente? Nadie. Siempre hay personas en contra, situaciones complejas, factores complejos. Estos campos implican cierta complejidad y delegar estas decisiones tan importantes a una máquina plantea el riesgo de deshumanizarnos. Por ejemplo, imaginemos un sistema judicial completamente automatizado por una inteligencia artificial. La IA podría ser increíblemente eficiente al analizar precedentes legales y aplicar leyes, pero carece de la empatía y la flexibilidad de los jueces humanos o que los jueces humanos poseen. ¿Qué sucede en los casos donde se requiere sensibilidad y comprensión del contexto individual? La ética de una IA puede ser limitada a reglas programadas, lo que le impide adaptarse a la complejidad moral y emoción de la vida humana. Por ejemplo, si a una señora le violan a su hija y por algún motivo se quiere liberar a la persona, al atacante se le quiere liberar por falta de pruebas y se le libera, después la persona, esta mamá de la niña resentida viene y asesina al victimario, es decir, se desquita, entra en venganza. Entonces este caso, como ya se volvió más complejo, se lo vamos a dar a un juez de inteligencia artificial y el juez de inteligencia artificial dice: la señora cometió homicidio premeditado y es de primer grado, etc. Entonces no va a tener todo el contexto, aunque tú le pongas el contexto. ¿Quién te asegura que tenga la empatía necesaria para tomar una decisión tan difícil? De por sí ya lo es para un juez. Entonces, la búsqueda de una IA sin límites puede llevarnos a ignorar la importancia de las relaciones humanas en decisiones que afectan a personas. La ética humana, basada en siglos de filosofía y experiencia, tiene aspectos que no pueden ser fácilmente traducidos a un lenguaje computacional, y delegar estos aspectos de la IA podría ser una decisión con consecuencias profundas y potencialmente muy peligrosas. Pero entonces, ¿esta superinteligencia artificial es posible? ¿Es realista? A esto se le llama singularidad tecnológica, que es un concepto popularizado por futuristas como Ray Kurzweil, quien propone que llegará a un punto en el que la inteligencia artificial se automejore hasta tal grado que su crecimiento se vuelva incontrolable y autónomo. Este momento hipotético, conocido como la singularidad, ha sido representado en la ciencia ficción como un cambio radical en el que la inteligencia artificial se vuelve tan avanzada que escapa a la comprensión y control humano, transformando nuestra civilización. Aunque la idea es intrigante, muchos expertos son escépticos. Alcanzar una singularidad donde la IA se automejore sin límites requiere superar obstáculos tecnológicos y éticos enormes. Hasta ahora, las IA avanzadas dependen de datos proporcionados y de una supervisión humana constante. La automejora autónoma plantea desafíos en la alineación de objetivos y el control, además de requerir una capacidad de adaptación y creatividad que la IA actual no posee. La singularidad, por lo tanto, sigue siendo más un concepto especulativo que una posibilidad práctica en el corto plazo. Y aunque sabemos que en la cultura popular la singularidad suele presentarse de manera alarmante, por ejemplo, películas como Matrix o Transcendence exploran el impacto de una superinteligencia que se vuelve omnipotente y controla todos los aspectos de la vida humana. Estas representaciones suelen jugar con la idea de que la IA podría llegar a subyugar a la humanidad, actuando de forma fría y sin empatía en la búsqueda de sus propios fines. Aunque estas historias son cautivadoras, no reflejan el estado real de la tecnología.
La singularidad es un concepto que despierta tanto miedo como fascinación porque representa una versión de la tecnología en la que los humanos ya no tienen el control. Sin embargo, en la práctica, desarrollar una IA que tome decisiones completamente autónomas y coherentes en cualquier contexto sigue siendo un desafío extremadamente complejo y lejano. La tecnología actual carece de la flexibilidad y autoconciencia necesarias para tal transformación, y por ahora las visiones de una IA omnipotente siguen siendo más ficción que realidad. Pero si ante todo esto no me creen, veremos algunas limitaciones actuales y de nuestra vida diaria de la IA documentadas. Primero tenemos a los asistentes virtuales y el lenguaje natural. Por ejemplo, los asistentes de voz como Siri o Alexa son un ejemplo práctico de IA que intenta comprender el lenguaje humano. Aunque pueden responder preguntas simples y realizar tareas básicas, cuando se les plantea una pregunta compleja o ambigua, a menudo se confunden o dan respuestas que carecen de contexto. La razón es que no tienen una comprensión profunda del lenguaje, simplemente reconocen patrones y asocian palabras clave. Por otro lado, tenemos los sistemas de diagnóstico médico. En el campo de la salud, la IA se ha vuelto, como ya decía hace rato, una herramienta para analizar imágenes de radiología o detectar patrones en datos médicos. Estos sistemas aún no pueden reemplazar a los médicos. En casos complejos donde la comprensión del historial completo del paciente y el contexto clínico es crucial, la IA puede identificar ciertos patrones, pero no tiene una comprensión total del paciente. Otro de los casos es, como ya lo mencioné hace ratito, en la justicia penal, que está documentado que aunque sistemas de IA han sido utilizados para predecir la probabilidad de reincidencia de un individuo en el sistema judicial, estos sistemas han mostrado sesgos significativos, especialmente hacia ciertos grupos demográficos, debido a sesgos en los datos con los que fueron entrenados. Este caso resalta una limitación importante de la IA. Si se alimenta de datos sesgados, perpetúa y amplifica estos sesgos, lo que puede resultar en decisiones injustas. Y para muestra, un botón. Se colocaron, por ejemplo, en un grupo de control, se colocaron muchas personas que iban a ver fotografías, y en el otro lado de la moneda se colocaron 3 inteligencias artificiales. Muy bien. Entonces, en el grupo de control, se les pasaban diferentes fotografías y tenían que identificar cuáles eran tanques de guerra y cuáles no. ¿Cuántos tanques de guerra había en cada fotografía? Anotaban en una libretita. En esta fotografía hay 3 tanques de guerra, en esta otra hay 7 tanques de guerra, en esta otra hay 4 tanques de guerra. Y obviamente había también pedazos de automóvil, pedazos de camiones. Tenían que saber discernir lo que era un tanque de guerra y lo que no, obviamente con diferentes modelos de tanques de guerra. Y después se hizo lo mismo con las inteligencias artificiales. Pero hubo una inteligencia artificial que acertó al 100% de todas las fotografías. Incluso en algunas fotografías en las que algunos humanos se confundían. Pero cuando se fueron a tratar de descubrir cómo es que la inteligencia artificial podía acertar al 100% de todas las fotografías, se dieron cuenta que ella lo hacía por medio de la hora. En la mañana no eran tanques. En la mañana eran tanques de guerra y en la tarde no había tanques de guerra. Rápidamente descartaba las fotografías. ¿Por qué? Los que hicieron el experimento se dieron cuenta que en los campos donde tomaban las fotografías, en la mañana metían los tanques de guerra, tomaban la foto y un poquito más tarde retiraban los tanques de guerra y tomaban foto con los autos o con los camiones. Y este proceso era estándar durante todos los días. La inteligencia artificial entonces solo estaba decidiendo basada en la hora de la que pusieron los tanques. Ahí podemos ver cómo nosotros estamos sesgando el resultado. Creemos que discierne los tanques de guerra y en realidad lo que la inteligencia artificial terminó siendo entrenada es a distinguir la diferencia de horarios. Si tú le premiabas que distinguiera una fotografía con tanques y ella se daba cuenta que había sido tomada más temprano que la de más tarde, donde era castigada por decir que esos eran tanques, una vez que terminaba el entrenamiento, ella solamente se fijaba en las horas, no tenía nada que ver con la imagen. Ahí podemos ver todavía la limitación que tienen las inteligencias artificiales dependiendo del programador y del código que tengan. Entonces, la dificultad de superar estos límites radica en la naturaleza de la inteligencia artificial actual. Las IA operan en función de patrones y datos previos, no tienen un entendimiento o sentido propio.
Superar estas limitaciones requeriría que las máquinas no solo procesen datos, sino que comprendan el mundo de manera similar a los humanos, con una conciencia contextual, que por ahora no es alcanzable. Por ejemplo, para que un asistente virtual entienda una pregunta ambigua o emocional, necesitaría algo más que un procesamiento del lenguaje. Necesitaría interpretar emociones, captar ironía y entender referencias culturales y personales. Esta capacidad requiere un nivel de experiencia y empatía que al menos hasta ahora no puede ser programado en una máquina. Incluso, algunos terapeutas o psicólogos alcanzan a intuir un patrón de comportamiento detrás de ciertos gestos, expresiones corporales que incluso el individuo no es consciente. En estas áreas como la del diagnóstico médico, donde la IA es muy útil, los casos complejos requieren el juicio humano, que contemple detalles que una IA podría ignorar o podría sesgar. La superación de estos límites requiere avances en la comprensión de contextos, una capacidad que sigue siendo difícil de replicar en algoritmos porque el contexto y la interpretación y la intuición nos viene dado a lo largo de las experiencias de nuestra vida que hemos almacenado en la memoria, de la intuición y la empatía. Al final, aceptar las limitaciones actuales de la inteligencia artificial no solo es un acto de prudencia, sino también nos permite aprovechar sus beneficios de manera más segura y efectiva. Al reconocer que la IA tiene áreas donde se desempeña bien y otras donde no puede reemplazar la inteligencia humana, podemos establecer un marco colaborativo en la que la IA complemente nuestras habilidades en lugar de intentar sustituirlas. Por ejemplo, en la medicina la IA puede ser extremadamente útil en el análisis de grandes volúmenes de datos o en la detección temprana de patrones en estudios de imágenes donde su precisión es asombrosa. Sin embargo, en tratamiento y toma de decisiones clínicas donde se requiere intuición y comprensión emocional, los médicos humanos siguen siendo indispensables. Reconocer esto nos permite utilizar la IA como una herramienta de apoyo, no como un reemplazo total. Además, aceptar los límites de la IA puede ayudar expectativas realistas en el público y en las instituciones. Sabemos que la IA puede automatizar ciertas tareas repetitivas y optimizar procesos, pero no debemos esperar que resuelva problemas éticos complejos o tome decisiones morales sobre nuestros empleados o decisiones sobre nuestro futuro. Esta aceptación también protege a la sociedad de depender en exceso de una tecnología que aún es imperfecta y que en algunos casos puede introducir nuevos riesgos o nuevos sesgos de comportamiento. Ignorar estos límites, por otro lado, presenta riesgos que pueden tener consecuencias graves. Cuando confiamos ciegamente en la IA, lo que me diga ChatGPT, para tareas que involucran decisiones éticas o interpretaciones emocionales, corremos el riesgo de aplicar juicios automáticos sin considerar las complejidades del contexto humano, la capacidad de decisión. Esto es especialmente preocupante en áreas como la justicia penal o la contratación laboral, donde un error de la IA puede tener repercusiones serias para las personas afectadas, en donde una persona tuvo misericordia, en donde una persona tuvo una respuesta de violencia, en donde una persona fue agresiva, en donde una persona superó sus límites, desafió lo que los demás pensaban de él y logró un objetivo que nadie creía que iba a lograr. Ese tipo de actitudes y de acciones y de toma de decisiones y de fuerza de voluntad sigue siendo específica de los humanos. Otro riesgo que tenemos es que nos hagamos dependientes de ChatGPT o de Google y que erosione habilidades y valores humanos esenciales como juicio crítico, empatía y toma de decisiones. A medida que delegamos más responsabilidades en las inteligencias artificiales, podríamos perder la capacidad de evaluar situaciones complejas por nosotros mismos, volviéndonos demasiado pasivos en nuestras propias vidas y en las decisiones importantes que afectan a la sociedad. Esta dependencia también podría hacer que ignoremos o aceptemos sin cuestionar los sesgos que la IA puede incorporar en sus procesos. Por ejemplo, dejar a libre albedrío de la IA, de las inteligencias artificiales y los algoritmos de YouTube han hecho que nos tengan más enganchados tanto en TikTok como en YouTube al video que sigue, al video que sigue, al video que sigue, y no por eso nos sentimos entretenidos, relajados o motivados o educados, depende de lo que queramos estar haciendo en las redes sociales. En ocasiones yo tengo ganas de ver TikTok para reeducarme o para aprender algo. En ocasiones tengo ganas de ver TikTok para reírme. En ocasiones tengo ganas de ver YouTube para relajarme o para pasar el tiempo, para asustarme, para tener miedo, para ver una película de acción o ver videos de acción o ver entretenimiento de humor.
y el algoritmo te va manteniendo enganchado cuando ni siquiera sabe exactamente el objetivo que tú tienes. Es decir, los algoritmos siguen siendo sesgados, siguen modificando nuestro comportamiento con el objetivo de tenernos enganchados. Por ejemplo, solo por poner el ejemplo de las redes sociales. Es decir, si no aceptamos los límites de la IA, podemos caer en la trampa de creer que es una solución perfecta, pero en realidad son problemas complejos. El exceso de confianza puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, especialmente en áreas donde la IA muestra sus mayores deficiencias, en la comprensión de emociones humanas, en el juicio ético y el análisis de contexto. Sobre todo porque no siempre tenemos la intención de estar pagados en la pantalla o etcétera. En todas las áreas donde la inteligencia artificial se está usando, se están cometiendo este tipo de errores: comprensión de emociones humanas, juicio ético y análisis de contexto. Una de las formas más efectivas de aprovechar la inteligencia artificial es considerarla como una extensión de la inteligencia humana, no como un sustituto. La IA es excelente para procesar datos, encontrar patrones y realizar cálculos rápidos, capacidades que complementan la intuición, la creatividad y el juicio crítico humanos. En lugar de delegar completamente las decisiones de la IA, podemos utilizarla para enriquecer nuestro propio proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, la IA puede analizar grandes cantidades de datos de consumidores para identificar tendencias y patrones. Sin embargo, la interpretación de estos datos, la creatividad para desarrollar productos basados en esas tendencias y la empatía para conectar con el consumidor final siguen siendo tareas humanas. La IA proporciona la información, pero somos nosotros quienes la contextualizamos y le damos un sentido. Al aceptar los límites de la IA y trabajar en colaboración con ella, podemos crear un equilibrio donde cada parte aproveche sus fortalezas únicas. Esta sinergia es particularmente valiosa en campos donde la toma de decisiones complejas y la comprensión de contextos únicos son esenciales. Y esto ha ocurrido a lo largo de los siglos. El hecho de que viene una nueva tecnología y creemos que va a sustituir a la otra. Lo creímos cuando salió PDF, cuando podíamos leer libros electrónicos. Decíamos que los libros físicos se iban a terminar desechando. Y sin embargo hemos visto que no. Hay temporadas en que prevalecen más los libros físicos y hay temporadas en que le damos prioridad a los libros electrónicos. Y así con todas las tecnologías. Cuando salieron las calculadoras decían que se nos iba a olvidar hacer operaciones. Sin embargo, sabemos que a veces hay que recordar cómo se hacen, pero es posible seguir haciendo cálculos con la hoja y con el lápiz. Entonces, cada tecnología depende de nosotros, que lo usemos como herramienta o que lo usemos como sustituto total. Y entonces, al imaginar un futuro de inteligencia artificial, es importante recordar que sus aplicaciones y avances deben ser guiados por nosotros los humanos, porque tenemos principios éticos sólidos. Si logramos implementar un desarrollo ético en la inteligencia artificial, podríamos maximizar sus beneficios sin sacrificar los valores humanos. Esto incluye transparencia en los algoritmos, que sepamos cómo están interpretando los datos, la equidad en el tratamiento de los datos, es decir, no meter nosotros nuestros sesgos culturales o sociales, y la rendición de cuentas en los resultados que produce. Por ejemplo, una IA en el ámbito de la educación puede analizar fortalezas y debilidades de cada estudiante, sugiriendo planes de estudio personalizados que optimicen su aprendizaje. Con un enfoque ético, esta IA podría asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, reciban el mismo trato y las mismas oportunidades. Sin embargo, si estos sistemas no son justos ni transparentes, podríamos ver una brecha aún mayor en la equidad educativa. Por ejemplo, en la medicina, una IA desarrollada con principios éticos podría no solo identificar patrones de enfermedad, como ya lo hace, sino también asegurar que el diagnóstico y el tratamiento sean justos para todos los pacientes, sin importar su historia personal o su grupo demográfico. Un desarrollo ético podría ayudarnos a construir sistemas de IA que trabajen en favor de la humanidad y contribuyan a un futuro más justo e incluso sostenible. Aceptar los límites de la inteligencia artificial es un recordatorio de nuestra responsabilidad como creadores de esta tecnología. Nos recuerda que la IA no es ni será una entidad perfecta y todopoderosa. La sabiduría da a reconocer los límites de la IA, nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cómo utilizarla y a ser conscientes de los riesgos y beneficios que implica.
La historia de la tecnología está llena de momentos de los que la humanidad avanzó demasiado rápido, confiando en innovaciones sin prever las consecuencias. La IA nos da una segunda oportunidad para entender de sus errores y construir un futuro donde la tecnología se adapte a nuestras necesidades y valores. Podemos ver la IA como una herramienta maravillosa, pero sin perder de vista sus limitaciones y sus acotaciones. Así como un martillo es excelente para clavar un clavo, pero no para escribir un poema. La IA tiene su propio conjunto de aplicaciones donde es increíblemente útil y otras en las que simplemente no puede ni debe reemplazar la intuición y el sentido humano. Con este enfoque podemos aprovechar al máximo las capacidades de la IA sin perder lo que a todos nos hace humanos: la voluntad, la fe, la esperanza, la resiliencia, la empatía, la emoción, etc. Para lograr una tecnología que realmente esté al servicio de la humanidad, es vital mantener un balance entre las capacidades de la IA y la sabiduría humana. La IA puede ser una herramienta transformadora cuando la utilizamos con responsabilidad, ética y respeto por los límites de su aplicación. La clave está en construir sistemas que se integren en nuestras vidas de manera que realcen nuestra capacidad de resolver problemas, sin sobrepasar las barreras de la autonomía humana. La inteligencia artificial puede tener un rol inmenso en áreas como la investigación científica, la medicina y la sostenibilidad ambiental, pero es fundamental recordar que la dirección que tome dependerá de nuestras decisiones actuales. Los límites de la IA nos recuerdan que en última instancia el control de su uso debe permanecer en manos humanas. Al aceptar esos límites, no estamos renunciando a la tecnología, estamos haciendo un compromiso con un futuro en el que la IA y humanidad coexistan de manera responsable y equilibrada. Y si hasta ahorita no ha quedado claro la respuesta sobre qué cosas no podrá sustituir nunca la IA, pues a continuación voy a enumerar a manera de ejemplo unas 20 profesiones para que se entienda qué es lo que la IA nunca podrá sustituir. Bueno, solo son 20 ejemplos, pero puede haber muchas más. 1. Psicoterapeuta. La IA carece de la empatía y de la intuición necesarias para entender y guiar el proceso emocional profundo de los pacientes. 2. Maestro de educación infantil. La educación infantil requiere habilidades interpersonales y un vínculo emocional. 3. Médico de atención primaria. El juicio clínico, la interpretación de síntomas en contexto y la relación con el paciente son esenciales. Nunca podrán ser paramédicos. 4. Trabajador social. Implica trabajar con poblaciones vulnerables y entender las complejidades sociales, emocionales y sobre todo culturales. 5. Artista visual. Aunque la IA puede crear imágenes, carece de la experiencia personal y emocional que da significado al arte humano. 6. Filósofo. La IA no tiene conciencia ni una perspectiva subjetiva, por lo que no puede explorar ni entender preguntas sobre el sentido de la vida. 7. Sacerdotes o líderes espirituales. Estos roles dependen de la conexión espiritual y emocional con las personas, que la IA nunca podrá ofrecer. 8. Negociador. Las negociaciones complejas requieren habilidades de persuasión, adaptabilidad y lectura de emociones en tiempo real. 9. Psicólogos forenses. La interpretación de comportamientos humanos en contextos legales y criminales exige intuición y habilidades analíticas avanzadas. 10. Investigador de ciencias sociales. La IA carece de una perspectiva cultural y subjetiva para interpretar adecuadamente fenómenos humanos complejos. 11. Cuidador de adultos mayores. El cuidado personal es interactivo, no solo implica tareas físicas, sino también apoyo emocional. 12. Medidor de conflictos. La resolución de conflictos requiere habilidades de comunicación y empatía que una IA no posee. 13. Escritor de ficción. La creatividad humana basada en experiencias personales y en la complejidad emocional no puede ser replicada por una máquina. 14. Dirección de cine o de teatro. Dirigir implica comprender y comunicar emociones profundas, interpretaciones creativas y colaboraciones humanas. Coach o mentor personal. Un mentor ayuda a sus pupilos a través de su conocimiento profundo de sus experiencias y colaboraciones humanas. Un chef gourmet. La creación culinaria implica una combinación de gusto personal, intuición y creatividad que va más allá de la replicación de recetas. Antropólogo de campo. La investigación de campo en culturas humanas requiere observación interpretativa, sensibilidad y conexión emocional. Conservacionista o ecologista. Trabajar en el terreno y entender los ecosistemas complejos requiere juicio en situaciones imprevisibles. Asesor matrimonial. Las relaciones humanas y los problemas de pareja son complejos y dependen de una conexión emocional y comprensión profunda. Detective.
Aunque la IA puede analizar datos, la capacidad de interpretar detalles, comprender motivaciones y conectar emocionalmente en una investigación es irreemplazable. Pero como este podcast es de ciencia, a continuación voy a enumerar todas las que no podrá sustituir, a pesar de que creemos que la inteligencia artificial es muy capaz en ciencias exactas. Un investigador teórico en física. Por ejemplo, la formulación de teorías novedosas implica intuición, creatividad y capacidad de cuestionar paradigmas existentes. Matemático en investigación pura. Los descubrimientos matemáticos a menudo dependen de un pensamiento abstracto y creativo, y la capacidad de visualizar conceptos complejos. Ingeniero de sistemas complejos. La IA puede diseñar subsistemas, pero integrar múltiples sistemas requiere una comprensión contextual. Geofísico de campo. La interpretación de fenómenos naturales en el contexto del terreno requiere juicio en situaciones impredecibles. Y por lo mismo, por la impredecibilidad, la intuición, la creatividad para buscar nuevas ideas y la rebeldía para cuestionar lo previamente establecido con cierta lógica, voy a enumerar las siguientes: astrofísico observacional, químico experimental, ingeniero nuclear, investigación en biología molecular, físico experimental de partículas, ecólogo de campo, ingeniero aeroespacial, diseño de misiones, geólogo de exploración, especialistas en bioética científica, arquitecto de sistemas cuánticos, meteorólogo de campo, ingeniero civil en proyectos críticos, oceanógrafo, ingeniero de control de sistemas no lineales, investigador en neurociencia teórica, cosmólogo teórico, etc. Todos estos roles dependen de habilidades específicas y de una intuición científica desarrollada a través de la experiencia. La capacidad de cuestionar, abstraer y reinterpretar la información en contextos no lineales, impredecibles o únicos sigue siendo exclusiva del ser humano en todas estas áreas de las ciencias exactas. Sin más, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado este formato, que les esté gustando este formato, que les haya gustado, que les haya servido esta información. Ya saben, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Esperemos que hayan disfrutado en general esto y nos vemos hasta pronto. Hasta luego. Diálogos espaciales, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.